Bienvenidos a su programa Empresas y Empresarios. Mi nombre es Pepe Armas. En esta oportunidad vamos a tener una entrevista sumamente interesante a raíz de la publicación que recién se hiciera a través del Foro Económico Mundial sobre los servicios de salud a nivel nacional. Según este documento, el Perú se encuentra ubicado en una posición no muy favorable realmente en lo que está ocurriendo en los servicios de salud. Y para ello nosotros hemos invitado, mejor dicho, a una persona especialista en el tema. Un empresario local que ha visto el desarrollo del sector y sin embargo ha podido también aprovechar las oportunidades que éste está brindando. Pero sin embargo, también él se ha dado cuenta que hay deficiencias que tenemos que ir puliendo. En esta oportunidad, en Empresas y Empresarios, vamos a tener la entrevista con el doctor Augusto Yontop. Él es director ejecutivo de una corporación médica San Martín. Con él vamos a hablar ampliamente acerca de los servicios de salud, el desarrollo de su empresa, las innovaciones que él está haciendo y sobre todo un poco el diagnóstico que él tiene, sumamente interesante, acerca de lo que está ocurriendo aquí en nuestra localidad. Muy bien, tras lo anunciado, estamos en su programa de Empresas y Empresarios, estamos con el doctor Augusto Yontop. Con él vamos a conversar ampliamente acerca del tema de salud y también su emprendedor negocio, que ya es una clínica, una corporación bastante grande. Augusto, bienvenido a Empresas y Empresarios. Pepe, ¿cómo estás acá? Realmente me parece muy interesante tener estos espacios donde uno pueda conversar no solamente como médico, sino como empresario, ¿no? Y cómo la medicina o la salud pública empieza a tener otro tamiz y donde empieza a verse el mundo de la salud también como el mundo empresarial. Sí, me parece interesante estar el día de hoy con ustedes. Gracias. Ese es el objetivo, Augusto, en realidad del programa. ¿Quién es Augusto Yontop, al final de cuentas? Porque muchos pueden asociarte, solamente conocen tu etapa de médico o ya de empresario con tu centro de salud, pero ¿quién es Augusto Yontop? Bueno, en realidad, yurimagüino, loretano de nacimiento, pero sanmartinense a todo dar, de todo corazón, porque nos formamos acá desde más o menos segundo de primaria. Pasamos luego al colegio del Comejacto, ser parte de Jiménez Pimentel, un excelente colegio. Creo que salieron gente muy buena, siguen saliendo chicos muy buenos de ahí, me parece eso fabuloso. Y llegó el momento que por autorización de los papás tuvimos que emigrar. Migramos a la capital y tuvimos la suerte de estar en un colegio en la gran unidad escolar Bartolomé Herrera. ¿Ya? Y fue interesante porque el director clasificó a los chicos cuando uno llegó como provinciano y dijeron: el salón A es para el grupo de Lima y el salón B es para los grupos de provincianos que tienen un promedio ponderado por encima de tanto. ¿Era una división solamente por procedencia o por capacidad? Yo nunca lo entendí eso, pero lo único que sé es que la A eran los chicos de Lima que tenían puntos tan buenos como los de la B, que éramos los provincianos. Y luego venía la D, la E hasta la F, que era una combinación entre provincianos y chicos de Lima, pero que las ponderaciones no se diferenciaban, ¿no? Terminas el colegio en Lima, pero ¿cómo te nace el tema de empezar esta aventura o esta motivación de querer postular a una facultad de medicina? De alguna forma tiene que haber sido la influencia de mi padre, ¿no? Tu padre mi padre es médico, ¿no? Que paz descanse, hace 3 años. Creo que él fue uno de los pilares que también, pero considero que también fue mi madre desde el punto de vista de la medicina tradicional. Ella un poco amaba las plantas, quería las plantas. He tenido una experiencia muy interesante de vivir con el mundo de las medicinas tradicionales y todos esos elementos hizo que decidiera tomar la carrera médica. ¿Y optas optas por qué universidad? Tuve la suerte de estudiar, porque hay que sacarse el ancho, ¿verdad? Si uno quiere realmente ser bueno también en el tiempo, hay que sacarse el ancho, hay que estudiar. Y en aquel tiempo estaba en su 8º año de formación la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que Cayetano Heredia surge a raíz de una división de los profesores que enseñaban en San Marcos, porque empieza a tener San Marcos sus primeras crisis, y esas crisis no las aceptaron los profesores clásicos, y ellos son los que forman la Universidad Cayetano Heredia. Y en este sistema realmente el profesor era el dueño de la palabra, el dueño del conocimiento, y en el tiempo empezamos a darnos cuenta que esa sensación de ser dueños tenía que ser contrastada pero con respeto, y eso hizo que realmente nos formáramos en esta universidad.
es mi alma mater, porque no solamente hice la carrera médica, hice la especialidad dentro de la universidad, terminé la especialidad, hice una maestría en Cayetano y dije, bueno, ahora ya que tengo los cartoncitos, ha llegado el momento de regresar. Nunca quise quedarme en Lima. Ah, ¿no te llamó la atención quedarte en Lima? Nunca me llamó la atención. ¿Qué era lo que te motivaba a regresar? Creo que había que transformar la región. Yo siempre amé la selva, quise la selva. ¿Transformar? ¿A qué te refieres con transformar? ¿Qué era lo que faltaba, digamos, transformar? Aquel tiempo, mira, si te contara cómo se operara, porque yo le veía a mi padre dónde operaba. Cómo han sido las primeras operaciones, era muy interesante ver cómo se hacían las operaciones en San Martín y cómo se hacían las operaciones, por ejemplo, en Lima. Eran elementos que diferenciaban las cosas, ¿no? Eso era un primer tamiz, ¿no? El primer elemento, el segundo elemento era que uno empezaba a comparar los médicos que existían en Tarapoto y los médicos que existían en Lima, y había médicos innovadores, y yo decía, pero estas cosas también se podían hacer en San Martín. ¿Y por qué crees que no se hacían? Formación. Yo creo que la formación es vital en el médico. Si el médico no tiene una formación permanente, o mejor dicho, creo que tuve la suerte de agarrar capítulos empresariales en la universidad. Considero que Cayetano Heredia fue por el mismo hecho de que era una universidad privada, también hizo que aprendiéramos a valorar el tiempo, el estudio, y que cómo eso se convertía en un movimiento económico. No para lucrar, sino para uno desarrollarse correctamente. Pero digamos, en ese tiempo que estamos, en ese contexto donde estás mencionando, ¿los médicos de dónde provenían en su mayoría? Los que estaban ya en Tarapoto. No eran de Cayetano, eran de otras universidades. San Marcos y Villarreal. ¿Y había un tema de formación ahí? Sí, yo pienso que sí. El médico de aquella época, estamos hablando médicos 1950, 1960, hasta el 70, fueron médicos formados exclusivamente desde un punto de vista muy humanista. No había este elemento innovador que te da el mundo empresarial, ¿no? Esto es un elemento que hace que el médico en aquel tiempo era, por decirte, carambas, hago solamente mi vocación porque tengo que ser un benefactor. Pero yo creo que no solamente el mundo puede vivir de ser benefactores. Digamos que en Cayetano empiezas a tener la motivación de que desde la óptica de tu carrera también puedes hacer empresa. Pues sí, básicamente puedes generar rentabilidad. Puedes generar rentabilidad. Empezamos a tener esos esbozos. ¿Y cómo nace tu primer emprendimiento? ¿Regresas acá, te das cuenta de ese escenario? ¿Cómo nace ese emprendimiento? Yo diría que de alguna forma empecé un poco tarde, desde el punto de vista. Digo por qué tarde. Porque con todo el elemento empresarial, traje los cartones porque era lo único que traía en ese momento, no tenía ningún otro elemento más. Me demoré unos 3 años para encontrar ese proceso de transformación, y apliqué los conocimientos, y nunca voy a olvidarme que al aplicar los conocimientos... Pero empezaste con un consultorio. Sí, empecé con un consultorio. Augusto, habíamos dejado la pregunta, empiezas, regresas ya a Tarapoto consolidado con tu profesión, tu maestría. ¿Y ahora qué hacías? Pones tu consultorio y ¿cómo empezaste? Yo diría que aquí hay un mensaje para nuestros empresarios que recién empiezan. Creo que para ser un empresario tienes que ser humilde en el mundo en el que estás, traes un montón de cosas, pero tienes que ser humilde. Me pregunté a mí mismo cómo tenía que hacer la clientela. Y en aquel tiempo no hay lo que tenemos ahora, televisión, circuito cerrado, etcétera, etcétera, ¿no? No había ese tipo de elementos. Con las justas creo que había televisión en blanco y negro. Ya no recuerdo mucho también esa parte, ¿no? Pero nunca hablé de los celulares parecían unos motelos, ¿no? Claro. Era muy interesante. Y lo que decidí fue hacer las guardias a los médicos de renombre de la ciudad de Tarapoto. En aquel tiempo, los médicos famosos de Tarapoto, en la que estaba mi padre, les decía, doctores, yo les hago la guardia. Miren, yo ya venía con la especialidad y con todas esas cosas. Y lo que hacía en las guardias era realmente empezar a hacerte realmente conocido. No soy el doctor tal, estoy haciendo la guardia, y das trato con calidad, con calidez, te dedicas, empiezas a concertar con tus pacientes. Ahí empezaron tus primeros clientes, Ahí digamos. empezaron los primeros clientes. Pero por otro lado, desde el punto de vista empresarial, tenías conocimientos que habías traído de la universidad y había que preparar algún proyecto económico. Que eso es lo que hicimos. ¿Qué proyecto económico? Presenté un proyecto y por primera vez lo presenté al banco, en aquel tiempo el Banco Amazónico. Nunca voy a olvidarme, lo presenté
que el gerente me dijo, doctor, este documento se va a Lima. En aquel tiempo el Banco Amazónico entraba en su proceso de transformación para convertirse en el BBVA. Eso fue una cosa muy interesante. Hasta que a los menos de 30 días me llaman y me dicen, doctor, su proyecto ha sido aprobado. ¿Este proyecto consistía en...? En traer, comprar, sustentar la compra de elementos tecnológicos. Me jacto desde el punto de vista de la humildad que uno puede tener, porque me traje el primer ecógrafo transvaginal, colposcopio, laparoscopio, que fueron elementos innovadores, porque en aquel tiempo el médico de aquel tiempo, ginecobstetra, lo único que tenía era un espéculo, con lo cual tenía que abrir la vulva de la mujer para saber qué cosa tenía. Con estos elementos tecnológicos empezabas tú a agudizar, a hacer más interesante el diagnóstico en la salud de la mujer. Y lo interesante de esto fue que el proyecto no solamente era conseguir el dinero, sino que para tener este proyecto y para que nos aprobara el banco, tenía que tener las direcciones donde comprar los equipos. Miren, no tenía ni siquiera la visa para Estados Unidos, pero como dicen, las puertas a Estados Unidos están abiertas. Digamos que uno de tus elementos de diferenciación fue la parte tecnológica, sí, que te permitió posicionarte en el mercado. La parte tecnológica fue un elemento importante. Si la asociabas ya con que estabas trabajando con calidez, con calidad, con dedicación, no existían días ni domingos ni feriados en que tú atendías a los pacientes, y súbitamente incorporas el elemento tecnológico, y con lo cual empiezas a detectar enfermedades mucho más, cuando empieza recién la enfermedad estás realmente dando calidad. Y eso fue lo que hicimos. Y lo interesante del mundo empresarial, ¿dónde está? En que agarré el dinero, hice un movimiento bancario, y todo el dinero, en aquel tiempo se hacía por Telex, todo el dinero lo transporté hasta Miami. Me compré mi pasaje a Miami, saqué la visa en ese instante. Oigan, la visa se saca instantáneamente. El norteamericano, cuando tú ves que vas en uno de negocio, la visa te lo da en dos patadas. ¿Y te dieron la visa? Me dieron la visa, me fui a Estados Unidos, tenía las direcciones, compré los equipos, probé los equipos que tenía que traerlas. Oye, yo mismo fui el que embaló las cosas. Por supuesto, tuve un gran apoyo de acá de la familia. ¿Esto estabas solo estabas o trabajabas en alguna sociedad con alguien? No. ¿Solo? Solo. Esto fue una cosa muy interesante. Para que tengas una idea, hasta me perdí en Miami por dármela de conocedor de una ciudad que realmente es muy agradable, ¿no? Pero compramos todos los elementos tecnológicos. En aquel tiempo, para contarte, había Fawcett, que venía de Miami a Iquitos, y luego de Iquitos a Tarapoto, y tú podías traer los equipos. Y trajiste todos tus equipos. Los equipos. ¿Y dónde estaba lo importante de la vida empresarial? Que empezamos a aprender que la selva tenía ciertas excepciones, exoneraciones tributarias para hacer negocios. Entonces no lo traías por Lima, que te podía costar un poco más, lo traías por otra ruta. Eso significaba riesgo. Tenías los equipos acá. ¿Cómo empezaste a comunicar que tú eras, digamos, el médico que tenía esa calidad de equipos? No, Tarapoto en aquel tiempo era una ciudad pequeña. Muy pequeña. Muy pequeña, ¿no? Ha crecido Tarapoto, creo que ha duplicado su población tremendamente, muy rápidamente. Si uno compara a San Martín de la década del 90, 2000 y 2010, el crecimiento es tremendo en San Martín. Sí, Tarapoto, o en general la región, está creciendo rápidamente, Eso es una cosa muy importante. Augusto, luego de esto que ya tenías, digamos, medianamente implementado, ¿todavía trabajabas en tu consultorio? Sí, realmente invitamos a un gran amigo a intentar hacer una especie de sociedad. No, nunca ha funcionado. Eso es la parte interesante. ¿Por qué no funcionó? Porque ese es algo muy importante, ¿no? En la historia de los empresarios suele pasar que una etapa se asocian, pero que esas sociedades muchas veces no funcionan. ¿Por qué no funcionó? Considero que en el mundo médico, creo que los empresarios no médicos nos llevan a la delantera. Soy sincero, porque ellos sí han aprendido a hacer sociedades. El gremio médico le falta aprender a hacer. Pero, ¿qué ocurrió? O sea, ¿fue un tema de confianza? ¿Fue un tema de visión en conjunto? Considero que son tres aspectos importantes. El primero es confianza. El segundo es formación empresarial. Hay que tener formación empresarial. Ese es un aspecto muy importante. Y el tercer elemento que el médico tenía como problema es que cree que su desarrollo profesional lo va a hacer sí y solo sí está dentro del Ministerio de Salud o dentro de Salud. Concepto equivocado.
Claro, no ve más allá, No digamos. ese es un concepto equivocado, estoy convencido de eso. Quiero hacerte una pregunta para dejarla aquí en el tintero, Augusto, es ¿por qué existe esa brecha tan grande entre el sistema de salud pública y el sistema de salud privada? Augusto, habíamos dejado una pregunta que creo que es una pregunta crítica en realidad en torno a lo que ocurre. Y es verdad, existe una brecha entre lo que es la salud pública y lo que es la salud privada. Es decir, mucha gente tiene la creencia de que si no tienes las condiciones económicas suficientes, no vas a obtener un servicio de salud de calidad. ¿Por qué pasa eso? Sí, eso es una idea muy equivocada porque primero que el propio sistema que lo maneja el Ministerio de Salud / Gobierno Regional considera que se siente dueño de la sartén completa. Yo creo que ahí es el primer principio equivocado. El segundo elemento que está haciendo que esto siga siendo un pensamiento equivocado para la población es que la gente que se formó o que se sigue formando con grados de maestría en el mundo de la salud pública siguen pensando que el éxito es llevar todos los esfuerzos a la salud pública propiamente dicha que lo maneja el Estado. Concepto equivocado. Y eso realmente, aunque no lo querramos, es una agenda que está pendiente y que lo tiene que tener bien claro nuestro presidente del gobierno regional. Como me gustaría conversar realmente con él. Ya de alguna forma hemos dejado un espacio para tratar una mesa de trabajo de los empresarios que estamos haciendo salud pública pero privada. ¿Cuáles serían los lineamientos que se deberían plantear? Es decir, terciarizar la salud pública, más que la palabra tercerizar, que suena demasiado a elemento privatizador, lo que tiene que hacerse es que con la participación del sector privado se transforme la normativa que maneja la salud pública. Ejemplo, la salud pública en San Martín, para mí, el 2010 tocó fondo y desde ahí no puede salir. ¿Por qué tocó fondo? Creo que por encima de las cosas que le ha pasado a San Martín, con todas las huelgas, con todos los problemas médicos, con toda la serie de patologías en la que se demoran realmente en darle soluciones, pienso de que eso tiene que salir más rápido. Y la única forma de que salga más rápido es de que la parte más interesante que tiene la región bajo su mando, que es, por ejemplo, la consulta ambulatoria, eso la lleve hacia el sector privado. Y el sector privado la absorba. Pero, a ver. Para esto se necesitan tres cosas importantes. ¿Qué tiene que hacer el Estado? El gobierno regional. Porque hay que hablar del gobierno, porque ese es papel del gobierno regional. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Salud ya le transfirió las funciones al gobierno regional para que maneje la salud pública. Pero esto es un tema que seguramente la gente que nos ve debería pensar. ¿Es un tema de sistema? ¿Es un problema del sistema de salud? ¿O es un problema de personas? Porque también hay un tema de que la gente se queja, y tú lo puedes ver diariamente, de la forma del trato o del maltrato que se brinda en las instituciones públicas de salud, ¿no? O sea, es un tema de personas, es un tema de sistema, es un tema básicamente de qué hablamos. Caramba, es como para ponerle una pizarra en realidad, ¿no? Es un problema primero de sistema. El sistema yo lo considero que es que hay que modificar las normas. Hay que darle normas al manejo de la salud pública más dinámica, más abierta, donde el sector privado, lo pueda absorber y capturar. Eso es modificar normas. Si no se modifican esas normas, nunca va a haber la confianza entre un empresario y el sector. Porque si no, no se da la confianza. El empresario nunca va a apostar por ahí, ¿no? Ese es un primer elemento. El segundo elemento que le falta es que el gobierno regional o que la dirección regional empiece a dedicar sus esfuerzos a buscar programas de acreditación de establecimientos. Tercero, que tenga que buscar programas de certificación de profesionales. ¿Acreditación te refieres a que los certifiquen de que están cumpliendo ciertos estándares de calidad? Por supuesto, y eso está normado por el Ministerio de Salud, están dadas las normas. Por ejemplo, no sé, tú comentabas brevemente el tema de ¿todas las clínicas son clínicas? No, desde el punto de vista de la categorización, ningún establecimiento privado en salud tiene la categoría 2.1, no lo tiene. Si me preguntas a mí, eso es mi sueño. Yo debo de llegar al 2013, 2014 a la categoría 2.1. ¿Y por qué la gente cree que va a una clínica?
Considero. ¿O es un tema comercial, pero no hay un tema en Puede ser un Indecopi? tema comercial también, pero yo no quisiera entrar en ese rubro porque por ahí no está la solución al problema de la salud pública. Para mí el problema de la salud pública está si se tiene el fondo del CIS, que es un fondo que lo maneja el Estado, y si una región tiene debidamente controlado sus normas, que ha pactado con el empresariado privado, tiene correctamente las normas de lo que va a hacer en la consulta privada. Estoy hablando de la consulta ambulatoria, no estoy hablando de los pacientes que están hospitalizados, que esa es otra complejidad. Entonces imagínate, tienes un programa de categorización de establecimientos, tienes un programa de acreditación de profesionales, suéltalo, toda la oferta, toda la demanda que tenemos, que es la gente que busca los mejores consultorios, la gente que va a buscar una serie para sentirse que le están dando atención. Este sistema integral de salud, desde tu perspectiva, debería ponerse en manos del sector privado. Bajo un control más que manos del sector privado, es decir, no, ¿qué cosa va a hacer el CIS con ese dinero? A ver, ¿quién me da la consulta a 20 soles? Mira lo que va a ocurrir. Van a aparecer consultorios debidamente acreditados, y mira lo que va a ocurrir. No, yo doy la consulta a 15. Y por ahí va a aparecer otro, no, yo doy a 10. Pero sin ir en contra de la calidad. Por supuesto. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? El gobierno tiene que crear una especie de superintendencia para que pueda normar y no bajar la calidad. Pero ahí nos enfrentamos a otro tema, Augusto. Y el tema del clientelismo y el tema de... Porque a final de cuentas, ¿cómo normas que la persona que va a certificar o que va a dar la constancia que tú cumples? Pero por favor, no lo vas a tener que poner como certificador de la atención de la calidad al mismo gobierno regional, no. Pues sí, parte. Pero eso es lo que suele pasar, ¿no? Tienes que contratar empresas privadas o empresas de mucho renombre que saben cómo certificar. Y en este caso, ya que tocas el tema de la certificación de la atención, por ejemplo, mi empresa ha entrado en un programa de certificación tengo como 4 o 5 servicios y estoy empezando a certificar un servicio. Vamos a dejar eso para conversar ampliamente ese tema. Estamos con el doctor Augusto Yontop. Augusto. Dime, Pepe. Sí. Ese tema, del tema de la certificación, ¿cuán importante es y cómo ha empezado tu organización a optar por ello? Conforme uno entra en el mundo empresarial, de la cual ya voy desde el año 2000, porque en realidad mi punto de quiebre con la salud pública fue en el año 1999, cuando el país se visualiza el proceso muy serio de corrupción en la que estaba, y donde había dedicado mucho esfuerzo a la salud pública, propiamente pública, y me di cuenta, dije, no, aquí estoy de más, y decidí hacer el primer punto de quiebre para empezar a formar un establecimiento privado y que sea accesible a toda la población. Voy desde el año 2000, voy 12 años, no es tan sencillo, son 12 años. Y una cosa muy importante, hace 3 años hago el segundo punto de quiebre. Si quieres ser un buen empresario en el campo de la salud, tienes que renunciar al sector público, porque no puedes ser tu médico, una mitad en la clínica y la otra en el hospital. ¿Por qué? Porque en algún momento te vas a escapar del hospital y entonces estás infringiendo las leyes, las normas éticas y correctas que existen. Entonces decidiste salir, renuncié y dedicar todos tus esfuerzos mis esfuerzos a la salud pública privada. ¿Cómo empieza tu organización? Básicamente con el tema de ginecología. Con el tema de ginecología empezamos a buscar colegas, hemos empezado a trabajar intensamente. ¿Para qué avanzamos en este proceso? ¿Cómo empiezas a juntar a los médicos? ¿Qué criterios deben cumplir para poder estar en tu organización? Criterios realmente de formación médica, de cómo atienden a sus pacientes, qué tan certeros son. ¿Y cómo tú certificas, ya desde tu óptica, cómo tú como empresario certificas que esos médicos están dando un servicio de calidad? Una buena, excelente pregunta. En realidad, eso nos ha llevado a decir, cuando uno está en este mundo empresarial, tampoco no puede ser juez y parte. Y empiezas a darte cuenta de que la certificación no puede salir propiamente de la gerencia, tiene que salir de otros elementos, de otros actores sociales. Y eso es lo que realmente me ha hecho ver el desarrollo empresarial, que tienes que buscar una empresa seria para que te empiece a mostrar dónde están tus debilidades, de tu gente, de tus colegas que trabajan contigo, de tus servicios, de tus equipos, de los insumos que compras, de las medicinas que compras. Y estos elementos tú no lo vas a encontrar si es que no tienes realmente
un apoyo de empresas certificadoras, de buenas prácticas. Ya. ¿Estás ahorita certificándote bajo qué sello? Proceso, sí, estamos entrando hemos ingresado en un proceso de certificación de buenas prácticas. Realmente es trabajo intenso, muy duro, hay que estar constantemente. ¿Qué involucra esta certificación? Esta certificación involucra en su totalidad a la empresa en un rubro determinado. Es como cuando uno tiene una empresa de fabricar zapatillas. Y tiene zapatillas del adulto, del chico, del grande, etc. Y el empresario tiene que escoger 1 o 2 productos para empezar a mostrar que es bueno. Lo mismo estamos haciendo nosotros. ¿Qué has elegido tú en Tenemos este caso? una serie de servicios y hemos decidido elegir el servicio de obstetricia, que es el elemento fuerte, que está relacionado mucho con la mujer, para poder certificar y decir, en esto somos buenos. Entonces hay que demostrar eso. Y lo primero que tienes que demostrar es no mostrándolo al público, sino que viene una empresa y te empieza a revisar todo el acervo documentario, los procesos, el trabajo que hace el médico. Esa es una primera visita, digamos. Una primera visita. Y luego vas a tener, luego de estas visitas, la visita de auditores externos que te visitan para certificar que estás haciendo buenas cosas, ¿no? Esto inclusive me ha llevado a mí ahora a tener que empezar a retirar dentro de mis proveedores ciertas empresas que no certifican calidad. ¿Y por qué no certifican esto? Porque la norma de estas empresas te exigen, si tú quieres certificar calidad, también tienes que pedirle a tus proveedores certificados de calidad. Y cuando te das cuenta que de 10 proveedores que tienes y te encuentras que 5 no lo tienen, tienes que empezar a retirarte de ellos y comunicarles que te estás retirando. ¿Esta certificación involucra capacitación también? También, pero no solo a nivel, me refiero técnico, sino también, por ejemplo, a nivel de calidad de servicio al cliente, supuesto, esas cosas. Con decirte que capacita hasta tu trabajador más sencillo, como que puede ser de limpieza. Y lo empieza a certificar diciendo con qué sustancia estás limpiando los baños. Y tiene que demostrar con tal sustancia. Y cuando le demuestra la sustancia, la empresa certificadora te dice, ¿dónde compró tu jefe de almacén esta sustancia? ¿Cómo se prepara? ¿Cuál es el certificado de calidad que tiene? Esos son elementos importantes, ¿no? Otra cosa, supongo que también debería ser el tema de tu personal. Por supuesto. Formalmente todo. Empiezas a tener que, la certificación te empieza a pedir cómo vas a medir el desempeño de tus trabajadores. Cómo vas a medir qué clientes tienes insatisfechos. Tienes que demostrar. Y tienes que demostrar que Perico de los Palotes se ha quejado de tu empresa con ese documento. Y ahí es donde empiezan los famosos documentos de Indecopy. Augusto, ahí se me viene una pregunta. Seguramente este hecho de empezar a buscarte un sello de certificación está haciendo que empieces a profesionalizar tu empresa. Es decir, deberías ya tener una división de recursos humanos, una división quizás de calidad. Mira, eso es cierto, mira, tan es así que en este programa empezamos con una oficina de arte y diseño, ahora estamos entrando en una oficina de marketing, una cosa más seria. Súbitamente hemos entrado en el programa de certificación y súbitamente la empresa ha tenido que crear una oficina de calidad, porque alguien tiene que ir evaluando todo este tipo de elementos. Sí, efectivamente, te hace más profesional el mundo empresarial. Y eso es un poco el detalle. Ahí está la solución del problema de la crisis de la salud pública sanmartinense. Considero que el gobierno regional tendrá que empezar a abrir las puertas al empresariado. Ojo, cuando hablo de empresario, no solamente es el empresario desde el punto de vista como persona jurídica, es el empresario como persona natural que, por ejemplo, vamos a suponer un enfermero o un profesional de obstetricia que terminó en esta universidad y que tiene que poner su consultorio. Tiene que aprender a conocer que poner un consultorio significa que tiene que regirse bajo ciertas normas técnicas del ministerio y normas técnicas que te exigen las empresas que están relacionadas con manufactura. Una pregunta quiero dejarte antes de ir a la pausa. Las certificaciones de este nivel que tú estás optando, esta es una certificación creo que la hace la Comunidad Económica Europea o no recuerdo exactamente. Sí, ese es, ¿son de mayor calibre, son de mejor calidad que las certificaciones que otorgan las entidades públicas? Sí, efectivamente. No se olviden que Empresas y Empresarios llega gracias a Gimnasio Éxtasis. Augusto, habíamos dejado una pregunta. Estás en este proceso de certificación, no es un proceso fácil. Es decir, porque una empresa que opta por certificarse, opta también por decir y reflejar qué es lo malo que tiene. Sí, así es. Entonces, ¿cuánto te va a tomar esta certificación? Este programa consideramos que aproximadamente unos 10 meses, vamos a 2 meses en este trabajo intenso.
te invita a ser más familia con nuestros trabajadores. Ya. Y este mundo de la certificación también te hace ver la responsabilidad empresarial que tienes que tener. Si me pongo a pensar, por ejemplo, en el mundo de los trabajadores, por primera vez en su real dimensión, estoy empezando a visualizar de que hay que hacer incremento de salarios, por ejemplo. Ya. Por ejemplo, ¿no? Que hay que darles los otros derechos que tiene el trabajador, que hay que hacerlo. Estos son elementos importantes. ¿Qué resultados esperas obtener terminada la certificación? La primera, vamos a cambiar de todas maneras la cultura organizativa que tiene nuestro establecimiento, y lo estamos viendo ya. Es importante ver cómo empieza el trabajador a cambiar su forma de pensar, su forma de ver, a darse cuenta que cuando el cliente se queja, no empieza a pensar equivocadamente, sino que empieza a visualizar en qué parte del proceso estoy fallando. Es una oportunidad de mejora, ¿verdad? Es una oportunidad de mejora por donde lo querramos ver, ¿no? ¿Qué se viene para tu empresa? ¿Algunas inversiones? ¿Qué se viene? Creo que cosas muy importantes, innovaciones nuevas. El tener la certificación nos abre las puertas a nuevos proveedores que manejan clientes. Llámese Pacífico, llámese Seguros RIMAC, por ejemplo. Ya. ¿Qué se viene si logramos demostrar esta hipótesis? Porque esta es una hipótesis de ver cómo mañana decirle a nuestro gobierno regional, miren, somos una empresa que hemos sido categorizada por ustedes. Ahora estamos siendo certificados. Vamos abriendo las puertas para ver qué cosas se puede desarrollar. Pero esto nos lleva entonces a que los que manejan las oficinas de la dirección regional tengan que también de cambiar de forma de pensar, porque ese es un elemento importante. Tienen que darse cuenta que hay cosas que lo tiene que manejar el sector privado. Si no se dan cuenta de que esos elementos los tiene que manejar el sector privado, entonces esto tiene para largo rato, para demorar. Vemos que va a seguir el entrampamiento. Va a seguir el entrampamiento, así es, definitivamente. Eso entonces, ¿a dónde nos lleva? Que la única forma de demostrarlo es que vayan saliendo poco a poco las empresas privadas bajo una lógica de certificación, no solamente de categorización, que es lo que te da el ministerio, entrar a una lógica de acreditación, y este es un trabajo de día a día, es algo importante. La innovación va a ser una constante, digamos, en tu organización. Sí, es como mañana el empresario que está fabricando unas zapatillas, tiene que estar todos los días para que la zapatilla salga lo correcto. Y si no sale lo correcto, pues tiene que descartarla para que eso lo vuelva a tener que eliminar para sacar el producto deseado, ¿no? O es el corte de la camisa que le faltó un botón, pues la tiene que sacar porque no está en la lógica de la producción. Lo mismo pasa en la calidad de la atención. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que tenemos que darle? ¿Qué es lo que se tomó en forma equivocada? ¿No? El empresariado en el mundo de la salud tiene que empezar a hacer sus curvas de cómo están sus reactivos, por ejemplo. Ese es un elemento importante. El empresariado tiene que darse cuenta de que sus trabajadores tienen que capacitarse, y capacitarlos no en cualquier lugar. Escoger también clínicas que están debidamente certificadas. Yo, por ejemplo, acabo de mandar un trabajador a la clínica angloamericana, que es una excelente clínica que está una vez por año, es visitada. ¿Has mandado a capacitarlo? He mandado a capacitar a mis trabajadores, a un trabajador en laboratorio. Y es interesante ver cómo te trae nuevos elementos, y estos nuevos elementos te obligan a cambiar de proveedores, por ejemplo, porque nos estamos dando cuenta que hay reactivos que no se deben utilizar. ¿Por qué? Porque hay marcas debidamente formalizadas para este tipo de procedimientos. Excelente. Entonces, este mundo de la certificación es un mundo... Te está abriendo un campo diferente, ¿no? Una visión, me doy cuenta, una visión distinta de lo que vas a hacer. Como que tiene que invitarle a los profesionales de la salud que están queriendo hacer sus consultorios que lo hagan, pero que no lo hagan pues de una forma como decir, aquí en mi casa lo voy a hacer. No, tienen que hacerlo como tiene... Profesionalmente. Excelente, ¿no? Excelente, Augusto. Un poco la idea, ¿no? Muy bien, señores, hemos estado con el señor Augusto Yontop, médico, director ejecutivo de la Corporación Médica San Martín. Con él hemos conversado ampliamente y creo que nos deja algunos mensajes interesantes. Algunas cosas que Augusto aporta son, primero, y creo que todos los que nos escuchan y nos ven, uno puede hacer empresa desde cualquier óptica de su profesión. No se requiere de ser administrador o una carrera afín a los negocios. Creo que
el emprendedorismo nace y debería nacer desde cualquier óptica. Él es médico y sin embargo ha generado una empresa. Primer punto, creo que eso es sumamente importante. Segundo, que hay que empezar a trabajar y a normar las certificaciones, que son muy importantes porque es la mejor contribución que la empresa puede hacer a la sociedad, porque no es otra cosa que decirle a la sociedad que tu empresa está haciendo las cosas bien porque tiene un sello que lo acredita. Y creo que una parte fundamental que también menciona Augusto es la capacitación, la formación y sobre todo el entender, ¿no? El entender que hay una visión de conjunto y tiene que haber una visión clara de hacia dónde quiere llegar una organización. Sí. Y otra cosa importante, creo que lo ha demostrado, el emprendedorismo nace en cualquier etapa de nuestras vidas. No se necesita empezar, no hay edad para empezar, hay que pensar siempre en que se puede hacer negocios, que se puede contribuir y que se pueden hacer negocios sobre todo responsables y socialmente aceptados. Empresas y Empresarios es un programa que promueve justamente ello y justamente estas experiencias que nos vienen narrando los empresarios locales no hacen otra cosa sino que despertar el entusiasmo empresarial. Con nosotros será hasta una próxima edición de su programa.